vida hemos recibido palabras de inferioridad. Nos han dicho que eres feo, que eres fea, que eres gorda, que eres alto, que eres guatón, ¿o no? Que eres chica. Y eso a veces nos ha perjudicado nuestra interna porque no ha querido definir con todo eso. Que si nosotros fuéramos de esa manera y rotularnos en eso. Algo más o menos compartíamos ayer en el culto de jóvenes. Porque hay jóvenes también, hermano. Miren la Charlie. ¿Hay culto de jóvenes también o no? Y es interesante darnos cuenta de que la sociedad nos quiere definir con eso. Los que abrazamos y decimos que son amigos de nuestro, nos quiere definir por ciertas cosas. Pero cuando conocemos a Cristo, hay otra cosa que nos define, que es las experiencias que podemos tener con Él y lo que está escrito en su palabra. Pero hoy me quiero basar en algo que es muy importante y quiero darlo a conocer, que las experiencias con Dios que hemos tenido y que vamos a tener en nuestra vida y lo que vamos a en nuestro recorrido de vida, vamos a experimentar con Dios, son momentos incalculables, imborrables. Son esas marcas que nos marcan a fuego, que nos marcan y nos dicen que por el camino que tenemos que transitar, ¿o no? Si hay una luz roja, Boris, yo me detengo, ¿cierto? Si hay una verde, yo avanzo. Y esto va a definir muchas veces nuestra forma de decidir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar, nuestra forma de conducirnos en la vida. Porque a nosotros nadie nos enseña a poder conducirnos, a ver cómo enfrentamos la vida. Nadie nos enseña eso. Y en el ámbito cristiano pensamos que la situación es igual. Pero las experiencias que tú y yo hemos vivido con Dios, esas nos tienen que definir en nuestro accionar. Nos tienen que definir en nuestra toma de decisiones. Afectará no solamente a mi vida, sino a mi siguiente generación. Y es por eso que yo quiero compartir con algo que de verdad yo creo que le va a bendecir. Porque, ¿para qué vamos a hacernos, y así una palabra coloquial, pero mejor, voy a ubicarme mejor. ¿Para qué estamos con rodeos? Si todos de alguna manera hemos palpado algo real de Dios. Aquellos que éramos alejados del camino de Dios, aquellos que han sido agnósticos, aquellos que han sido hasta ateos, o aquellos que de alguna manera no tienen ninguna relación con Dios, cuando se encuentran con la presencia de Dios, lo marca a fuego. Y yo quiero comentar lo siguiente. En el libro de Jueces, en el capítulo número 3, si me ayuda el Josué, capítulo 4, verso 21 al 24, dice lo siguiente. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cada mañana preguntaron vuestros hijos a sus padres y dijeron: ¿qué significan estas piedras? Y declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a manera de que Jehová vuestro Dios lo ha hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Es tremendo esta palabra. Es como la continuación de lo que predicó Roxana. Rosana con vesícula. Ahora Rosana es sin vesícula. Se unió a mi clan, a los desvesiculados. Tanto me quiere copiar esta mujer. Pero es la continuación de todo esto. ¿Por qué hablo de las experiencias? Porque fíjense, este pequeño grupo, que era mucho, eran como 2 millones de personas, habían cruzado el Mar Rojo con Moisés, pero ahora Moisés había muerto.
Había muerto su líder, su caudillo. Aquellas generaciones nuevas veían en Moisés alguien de verdad que traía la mano de Dios sobre él. Que hablaba o le pegaba a la peña, que tenía que hablarle, pero le pegó a la peña y brotaba agua. Que iba y veía cara a cara a Dios. Ese Moisés había desaparecido, había muerto. Pero ahora estaba Josué. Y Josué tenía que de alguna manera llevar al pueblo a la tierra prometida. Y estaban justo en el borde. Estaban en invierno. Y esas aguas de ese río estaban hasta el tope. ¿Te acuerdas del año 80 cuando se llenó el Mapocho o se desbordó en el 80? Se desbordó. ¿Quién estaba en ese tiempo? Ustedes ni existían todavía. Y se había desbordado. Entonces así estaba. Y el Señor le dice que tienen que pasar. Pero me quiero detener en un aspecto importante de la vida de Josué. Porque Josué estaba complicado, atribulado. Pero había conocido al Dios de Moisés. Pero no se le había conocido de forma personal. Y eso habla de las experiencias que nosotros tenemos con Dios. Y quiero, por favor, que me siga. Porque yo no voy a hablar de Josué. Voy a hablar hacia adelante. Entonces cuando Josué se para y le dice ahora que él tiene que tomar las riendas del pueblo y llevarlo a la tierra, a Josué, no ese que no se debe detrás, no al marido de Nicole, a otro Josué de la Biblia, es como un argentino cuando juegan las finales con Chile, se atemorizan. No hay ningún argentino para sacarle burla. Pero llegando el momento de los que hubo, como se dice, se atemorizó. Y el Señor le dice una y otra vez, no temas, yo estaré contigo. No temas, no temas, yo estaré contigo. Y en una parte de la Biblia que es maravillosa, dice que el ángel de Jehová se le aparece. Tipifica el ángel de Jehová la persona de Cristo del Antiguo Testamento. Y le dice, como yo estuve con mi siervo Moisés, yo estaré contigo. Y el día en hoy voy a engrandecer tu nombre. Qué respaldo más grande, para que entrar a entender que ya no va a caminar solo. Que ese mismo Dios que ayudó a Moisés, ese mismo Dios que va a estar presente en la vida de Josué para cumplir el llamado que él tuvo. Y esa experiencia con Josué le hizo tomar valentía, gallardía para hacer lo que Dios le dijo que tuviera que hacer. Esa experiencia con Josué, con Dios, con la persona del ángel de Jehová, le hizo tomar la decisión correcta. La pregunta mía, ¿se te ha aparecido el ángel de Jehová? Porque sí o sí, en la vida del creyente tiene que haber un cambio, un clic en nuestra mente. Que esa palabra es regeneración. Lo conversábamos el viernes. Es cuando yo ya nazco de nuevo. Y esa experiencia con Dios me define para el resto de mi vida. No me voy a andar de nuevo diciendo, ¿y será realmente verdad el cristianismo? ¿Será tan cierto que hay que leer la palabra, que estudiarla? ¿Será tan cierto que tengo que venir a congregarme? Ya no están esas preguntas retóricas en nuestra mente. Ya nadie te va a decir, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque esa experiencia con Dios te define. Es como quedar adicto a su presencia. Es como quedar dependiente de Él. Y todo lo que construye de ahí en adelante es en base a esa experiencia. Porque de alguna manera Dios quiebra mentalmente los obstáculos que teníamos para creer en Él. Y si te personó la persona de Cristo y lo viste, lo palpaste, lo sentiste, pasó por tu cuerpo, has llorado, has expresado lágrimas, te has comprometido, orando aquí, has sentido muchas cosas, ¿o no? Desde el vómito hasta otras cosas que no queremos decir. Esas experiencias con Dios te definen y marcan tu vida a fuego. Entonces, para poder seguir avanzando en este tema, esas cosas son las que Israel tenía como clave en esas piedrecitas que estaban ahí. Era para enseñarle a sus hijos de que en algún momento de la historia de ellos como pueblo, el Señor se hizo presente y marcó a fuego una generación. La alianza que Dios tiene con su pueblo, la alianza es la siguiente: es traspasar la fe. Es traspasar la fe a la siguiente generación. Y es por eso que dice en Deuteronomio el Shema judío: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con tu alma, con todo tu ser. Y es lo mismo que Cristo simplificó cuando estaba en los evangelios.
Citó el mismo Shema, pero le añadió algo importante. Resumió el Shema con los 10 mandamientos del Éxodo 20 y le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa experiencia para el pueblo lo marcó para siempre. La pregunta, ¿has sido marcado? ¿Tienes las huellas en tu ser de que el Señor y que el Espíritu de Dios te ha marcado de una manera poderosa? Si es así, sígueme en lo que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué esas experiencias tienen que marcar nuestra vida para siempre? Porque en cierto recorrido de nuestra vida nosotros estamos angustiados, afligidos, y no sabemos para dónde mirar y a dónde definir. Pero cuando miramos al pasado, en una etapa de nuestra vida, el Señor estuvo ahí. En los periodos de dificultades que yo puedo tener, yo hago memoria de quién fui. Hago memoria de mis oraciones, hago memoria de dónde Dios me rescató y lo que hice cuando estaba ahí. Todavía recuerdo con mucha gratitud y con mucha alegría cuando yo me subí arriba del techo para orar a Dios diciendo, Señor, todavía no, es que todavía no estoy listo. Ya han pasado los años y eso marcó a fuego. Han marcado a fuego mi experiencia que he tenido con el Espíritu, tanto cuando lo conocí a los 22 años como cuando lo he conocido en el trayecto de mi vida. También he pasado dificultades, también he pasado por el bisturí, también he tenido conflictos de todo tipo, pero eso no me ha definido, sino me ha mostrado que Dios está ahí. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, y si hablamos en conjunto, que somos, ¿qué es la iglesia? Ya cuando estaba con esa pregunta, ya no dicen lo primero que... La iglesia, según Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Ya definimos qué es la verdad. Ya definimos qué es la persona de Cristo, es la verdad. Pero cuando nosotros vemos que la iglesia es un conjunto de gente, que la palabra en griego es eclesía, es una reunión donde nos congregamos los santos. ¿Sí o no? Eso es la iglesia. Pero la iglesia, ¿ustedes creen que la iglesia no ha sido marcada por circunstancias? ¿No ha sido marcada por situaciones que le ha cambiado su forma de ver el mundo y la sociedad? Cuando vino de repente Dios en el libro de los Hechos, eso marcó a la iglesia para siempre. Y la hizo tomar un juego diferente. Ahora, el mismo Espíritu de Dios era el que dirigía la iglesia. Y esa experiencia que Dios da a la iglesia es para qué. es para hacer lo que está escrito aquí. ¿Qué es lo que dice? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano del Dios Todopoderoso. ¿Acaso creemos que el trato que Dios tiene con Israel es diferente al trato que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia? Las promesas para el Antiguo Testamento no también son válidas para nosotros que somos la iglesia, que somos su pueblo. Si le quitamos Israel y llamamos pueblo de dos pueblos, hizo uno. Y por lo tanto ahora las promesas de Israel también recaen sobre nosotros que somos la iglesia. Y que esos moveres del Espíritu lo que hacen es mostrar la mano de Dios, de un Dios todopoderoso. Y que no necesita de nosotros, sino que necesita simplemente que le creamos a lo que está escrito en su palabra. Lo que necesita el Dios de nosotros es que dispongamos el corazón y recordemos que lo que quiere hacer Dios es mostrar su poder. Porque usted no prepara un sermón, una escuela o lo que sea, si no hay poder en esas palabras, vana sería nuestra predicación. Podemos hacer sermones muy elaborados, podemos hacer sermones entretenidos, podemos buscar a los jóvenes y tener una música pop aquí y hacer lo que queramos y hacer un juego de pantalla, pero si no está el poder de Dios es inútil. Porque la transformación que genera el Espíritu es trascendental en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que el mover del Espíritu, ¿qué es lo que atrapa? Lo que tú y yo no podemos hacer, que es conquistar al que está a mi lado, a ese hijo rebelde, a esa persona que duerme conmigo y que me hace la vida imposible. Hay que ser familiar, que me hostiga, que me presiona. A una sociedad que se burla, que los tiran piedra. A esa sociedad que de alguna manera nos menosprecia. Y el poder de Dios se manifiesta en ciertas circunstancias de la historia de la iglesia para mostrar, oiga, aquí yo mando.
Aquí yo soy el que mando. Y el poder del Dios vivo se manifiesta ¿dónde? En aquella gente que de verdad tiene hambre y sed de justicia, porque Él promete que va a ser saciado. El movimiento del Espíritu lo que hace generar es un despertar en nuestras conciencias. Es despertar nuestro espíritu, es despertar nuestras conciencias para darnos cuenta de que la vida no consiste en bebida, en alcohol, en jarana, en fiesta o en lo que yo pueda construir o en tener una buena cuenta bancaria o querer que quizás tener una tremenda casa. Consiste simplemente en que aquellos que lo conocen, Dios da el poder. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? Lo dijimos el viernes. A ver, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el Evangelio? Padre que se fueron, se olvidaron. El Evangelio, según Romanos 1:16, es poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar la vida, no solamente de un judío, no solamente de un griego, sino de todo aquel que cree. Y por lo tanto, la herramienta que Dios tiene para ti y para mí es el poder de Dios manifestado. ¿O no me cree? ¿No me cree? Hermanos, yo me voy a desgastar hoy día en comentarle esto porque quiero que se entienda perfectamente bien. Si hemos fracasado en nuestra vida personal y en nuestra vida íntima con Dios, es que no le hemos conocido. Porque el conocer a Dios es la acción del Espíritu en acción, actuando con poder sobre la vida de los que le creen. Y es Dios queriendo irrumpir en nuestra iglesia, en nuestra vida, para aturdir nuestra mente y darnos cuenta de que el Señor es el Señor de la obra y lo que quiere es conquistar a aquellos que no han sido conquistados. Porque, hermano, podemos traer a Daddy Yankee, ahora que se convirtió, podemos traer a muchas personas y soltar una palabra, pero eso no va a germinar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y me refiero en ese punto, sin el poder de Dios manifestado en los hijos, es imposible que genere cambios en la vida. ¿Acaso yo fui el que te convirtió? Yo fui el que te habló y te aconsejé para que cambiaras de foco. Fue el mismo Espíritu que trató en lo íntimo contigo. Y es así mismo como quiere tratar con la gente. Es el mismo Dios accionando en la vida tuya para usarte a ti y demostrar que yo soy el Señor. Por eso nos hace tan necesario rogar por una visitación del Espíritu sobre la iglesia. Por eso es tan importante rogar a Dios por un avivamiento. Por eso es necesario doblar nuestras rodillas y confesar el nombre de Cristo. Porque el 5% de nuestra población es la que asiste a la iglesia. Es un lugar duro, hermano. Yo le he dicho hace un par de tiempo atrás que el precio lo pagan pocos, pero el beneficio es para muchos. ¿Estás dispuesta o dispuesto a que el Espíritu de Dios se derrame sobre ti? Le obedeceremos al Señor cuando nos siente hacer lo que tenemos que hacer. Y ese poder vivo es lo que yo quiero recalcar en esta mañana. Esa experiencia te tiene que llenar de poder y de confianza en lo que Dios ha soltado sobre tu vida y sobre mi vida. No es yo, no eres tú, es el Espíritu que está dentro tuyo, el que acciona. Es como el burrito sabanero. Cuando todos le tiraban flores, o sea, las palmeras, y decían, es un cuento, hermana. Y decían, oh, qué tremendo, esto me lo están haciendo a mí, esto me lo están haciendo. Y era mentira, era porque tenía sentado sobre sus lomos al Rey de Gloria. Y nosotros somos el burrito sabanero de esta historia, hermano. Somos el burrito sabanero. Pensamos que la gloria es para nosotros, pero la gloria es de aquel que está en nosotros.
Es por eso que la Biblia dice, en ti no está el querer, sino que Dios pone el deseo correcto en tu corazón para que le busquemos, para que le anhelemos. Y cuando viene esa experiencia con Dios, que te marca para siempre, es lo que te va dejando continuamente con ganas de querer más. Y Dios es una fuente insaciable que no se agota, que no se acaba. Es un agua que fluye para la vida eterna. Y todo aquel que viene a Él bebe, bebe, bebe y no se va a saciar, porque Dios es más, es más, es más. Si tú y yo nos queremos quedar chantados en un lugar y beber de esa fuente, algún momento se va a acabar y te vas a enfriar y te vas a apagar. Y esa llama que tenías de Dios se va a apagar en tu vida. Y lo que Dios de alguna manera quiso promover contigo, vamos a decir, pero una mula iluminada por un momento. Ya no podemos estar pensando, es que, Señor, es que soy un joven, soy un niño. Es un avivamiento, un mover de Dios. Trae un despertar, un movimiento. Ya no andamos buscando a la gente. Oiga, por favor, ore. Oye, eso es la hora. La gente está ansiosa de estar aquí buscando el rostro de Dios porque quiere beber continuamente. Porque eso que se llama Espíritu Santo te deja prendido de esto. Por eso vamos a ver en los movimientos de Dios que la gente, antes que abra el culto, ya está haciendo fila a la entrada de la iglesia. Porque lo que se vive adentro es impagable. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos generados y creados con la condición de adorar algo. Somos entes religiosos, personas religiosas. Están en nuestras generaciones, antes que nosotros existiéramos, en los mapuches, en los incas, en los pueblos precolombinos. Nosotros siempre hemos sido gente religiosa y que le hemos cambiado el nombre simplemente a lo que adoramos. Pero cuando eso se conecta con la fuente correcta, con el Dios Todopoderoso, el ser humano encontró su complemento. Que ese vacío que tiene de parte de Dios, Él solamente lo puede llenar. Y te genera el deseo. El deseo, estoy hablando del deseo, más allá del deseo íntimo, del deseo presente y actual y futuro, de permanecer en Él hasta el final de mis días. Y es por eso que los discípulos fueron a la cruz, pues los discípulos fueron martirizados, porque vieron en ellos la fuente de vida. No les importaba ser martirizados porque sabían que les esperaba la corona de gloria. Oye, hermano, pasar adelante, orar por la gente y que la gente reciba. ¿Acaso es algo que los psicólogos lo pueden entender o lo pueden explicar? Lo que tú y yo vivimos quizás en momentos íntimos en tu casa o acá, ¿es algo que nosotros lo podemos calificar con algo? La gente no lo entiende y se puede burlar de eso. Pero cuando viene un movimiento, esa misma gente que te critica, que te juzga, va a estar sentada y postrada escuchando lo que tú tienes que decir, porque eso se conecta con el Eterno y el Eterno empieza a fluir su poder en la gente que pasa de rodillas. Por eso vas a ver avivamientos pasados y presentes, que el único condicionante es que la gente tiene hambre y sed de escuchar a un Dios que está vivo. No a un Dios de cartón que le muestra simplemente las normas que tienen que vivir. Es tan fome en una iglesia, hermano, y cantar los mismos himnos de fuego que fueron hace 100 años y ver que la gente no le pasa nada, no se le eriza ni siquiera la piel, ni siquiera le cae una lágrima por recordar que el Señor murió por nuestros pecados. Y que día a día nos muestra su gracia, su poder, su misericordia, y que renueva su amor hacia nosotros cada día. ¿O acaso nos olvidamos que el Señor no nos paga conforme a nuestra maldad, sino que recuerda que somos polvo y que no nos consume a pesar de nuestras infracciones, pecados? Nuestras palabras que a veces salen sin control de nuestros labios, nuestras acciones que a veces de verdad avergonzarían al Señor. Y aunque tú le has pedido a Dios que te quite eso, ¿qué es lo que te dice la palabra? Bástate de mi gracia, que mi gracia es suficiente. ¿Y qué quiere decir con eso? No importa, hermano, sigue caminando. En el camino te voy a sanar, que el cojo no salga de su camino, que en algún momento se va a enderezar. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es presencia. Y lo que yo quiero decirte en que la razón principal de que nos reunimos en este día es que entendamos que la mano de Dios quiere hacerte potente en tu vida, quiere mostrarse de una manera sobrenatural. Pero veo
que no muchos me creen. El sábado fui a predicar en una iglesia y los que me acompañaron dijeron, ¿cómo es el pastor en la iglesia? ¿O no? Ahí está mi hermano. Mi hermano, mi querido Cristian, yo le dije, con eso te voy a molestar hasta la eternidad. Hermano, yo lo dije ayer en el culto joven, yo hacía bullying. ¿Hacía? Así. Cuando la iglesia estábamos ese día, la iglesia es como el pastor. Y el pastor adoraba y la gente estaba así, ahí. Cuando me tocó ministrar, hermano, y les cuento, porque yo no voy a contar nada o decir nada de que yo no he vivido, de lo que yo no he presenciado. Yo estaba ministrando y de repente hice lo mismo que hago, muevo de la misma manera. Pero ¿saben lo que me sorprendió cuando se llamaba al altar? Pasó un viejito, hermano, que era el dueño, era el suegro del pastor y era el dueño de todo eso que se le había regalado. Pasó, fui a orar por él, lleno de los pentecostales antiguos. Y cuando yo le dije que el Señor te visite y te acuerdes de tu juventud, empezó a saltar como un becerro en la manada. Y empezó esa persona adulta de casi 80 años saltando como un cabro chico de 15. Cuando veo que estoy ministrando y veo que la gente que está, porque en lo oculto siempre uno hace pasar adelante y la gente pasa, a veces se cae, a veces no, a veces se cae por cariño, a veces también el espíritu, pero lo que me sorprendió no fueron los que pasaron adelante, excepto unos niños que pasaron y que lloraban y lloraban. Pero fue cuando yo estaba orando y dije a los hermanos que estaban atrás, reciban del Señor, y empezaron a sentir allá afuera, porque esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios hace en alguien que le está creyendo. Y ese mismo poder que está en nosotros está en ti también. Y tienes que aprender a administrarlo, porque tú eres la respuesta para alguien. Tú eres la respuesta de Dios para la gente que está angustiada, necesitada. Oiga, hermano, vivimos de una generación muy perversa, ¿no? Muy maliciosa, en donde todo lo bueno le están llamando que es malo, que todo lo malo le están llamando bueno. Una generación perversa. Y eso no es solamente ahora, hace 100 años, hace 200 años y 50 años, siempre ha sido igual. Pero la iglesia está a puertas de hacer que un nuevo despertar genere algo así en nuestra vida. ¿Lo creo, no? ¿O solamente cree que usted nomás va a recibir de Dios aquí? ¿O solamente cree que debemos ser egoístas y no ayudar a aquel que está necesitado? Aquel drogadicto, aquel gente que ha sido abusada, aquella persona que ha sido de alguna manera maltratada. ¿No cree que el Espíritu de Dios también la puede sanar a ella? Levante la mano, como médico, levante la mano. ¿Quién ha sufrido? Me dijeron la coro, oye, decía, atento Josué. Le ha ido bien. Levante la mano, ¿quién ha sufrido traumas emocionales, conflictos emocionales? Los que han sufrido abuso, todas aquellas personas que hemos sufrido de alguna u otra manera. Dios te ha sanado, ¿no? Dios te ha restaurado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a otros como tú. Pero ahora no irás simplemente con buenas palabras de buena costumbre, sino que irás con poder. Porque en el libro de Corintios, capítulo número 2:5 dijo, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Hermano, el poder de Dios está habilitado para todo aquel que cree y vive en santidad. Aquí me pongo pesado. Porque yo no le voy a pasar el auto a alguien que no sepa manejar, o que sea menor de edad, o que no tenga la licencia. ¿A quién le da uno esa facilidad? Tiene madurez. El bien había una disyuntiva mientras estábamos aquí en la clase. ¿Puedes pecar o no puedes pecar? Y no tomé el tema porque ya lo conversamos, y los que no vieron se lo perdieron. Pero el énfasis que daba en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, decía, ellos pecan porque no le han visto y no le han conocido.
¿Y qué es la palabra conocer? ¿Qué es la palabra ver? Nosotros no hemos visto a Dios, no hemos visto a Jesús, pero a través de su palabra, ¿qué es lo que estamos viendo? Sus hechos. Y cuando conocemos a Dios, nos relacionamos con Dios. Y al relacionarnos con Dios, lo estamos conociendo. Y aquellos que conocen, Daniela, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Amén. No sé cómo explicar esta parte, Roxana. Porque debemos esperar una manifestación de Dios sobre nosotros. Debemos esperarla. ¿Sabe por qué la debemos esperar o no? Porque nosotros nos agotamos, nos cansamos, nos inmiscuimos en responsabilidades, de compromiso. Y a veces esa gracia, esa presencia, de alguna manera la adversidad nos pone obstáculos para desenfocarnos y sentarnos en nosotros mismos y darnos cuenta que lo que está haciendo Dios en nosotros va a cambiar una generación. ¿Y acaso no se va a asustar? ¿Acaso no se va a complicar? ¿O acaso no te han venido ataques? ¿No te han venido complicaciones, dudas, miedo? El esposo que era difícil ahora se pone más difícil. Los hijos que eran difíciles ahora se ponen como más rebeldes. ¿O no? ¿Por qué crees? Porque hermano, yo quiero decirte algo con todo el amor del mundo y respeto. Cuando hay un movimiento de Dios, el adversario, ¿qué pasa con él? Se queda a distancia, lejos, porque no puede entrar, hermano. Se queda lejos, no puede hacer nada cuando Dios vivo se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ir a la fuente correcta, a donde está Él? Y ahí vamos a ser saciados, hermano. Y ahí vamos a encontrar que aquel esposo, mira, hermano, lo dice las páginas de un libro. Lo que tú te tardas más de 50 años, en un minuto Dios lo puede hacer. En un segundo Dios lo puede hacer. Por aquellos que ahora hemos dado tanto, en un segundo el Señor lo puede hacer. ¿Acaso se tomó tanto tiempo el Señor en hacer los cielos y la tierra? Dijo la palabra y la palabra lo hizo. ¿Acaso nosotros no podemos hacer lo mismo y creer que Dios nos va a usar a nosotros para creer que eso va a acontecer en nosotros y que no tenemos que esperar una siguiente generación para que el movimiento de Dios se genere en la iglesia, sino que nosotros mismos arrebatarlo por la fe? El reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Los violentos son el espíritu, los que saben lo que tenemos que hacer. Que no se va a doblegar el espíritu de ellos para buscar a Dios. Porque la siguiente generación que ustedes y yo hemos estado abrazando, que hemos visto crecer a nuestros hijos, o como la misma niña que está aquí, necesita tener un encuentro con Dios, porque o si no, las garras de la adversidad las van a hacer añicos, hermano. Y eso es peligroso. Y eso depende de que los padres se levanten y decir, con mi familia no te metas. Amén. Amén. Así es, Señor, aleluya. Con mi familia no te metas. Y en un mover de Dios, hermano, el inconverso más duro cae como seda. Amén. Y disfrutamos, buscamos, oramos, peleamos, discutimos con la pareja, le decimos que arrepiéntete, hijo, y conversa. Y no sabemos que tenemos una herramienta sobrenatural que pelea por nosotros. Fervientes en oración, humillados delante de la presencia de Dios, y Él lo va a exaltar cuando sea necesario. Hermano, este sermón ustedes no lo van a escuchar en muchos lugares, hermano. Porque en otros lugares te van a decir, venga, traigan enfermos y aquí oramos para que sea sanado. Lo que yo te estoy diciendo, anda, ora por el enfermo y Dios va a usar tu vida para sanarlo. Eso es lo que te quiero decir. Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder. Poder de Dios. Dinamita en griego. ¿Para qué? Para hacerte llorar o para convertir al mal vil pecador.
¿O no, Cristian? ¿O no, Rosana, cuando cantamos en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve? Fue ahí, por fe, donde vi a Jesús. Y siempre feliz con él. ¿Acaso lo hizo un pastor? ¿Lo hizo un líder? Lo hizo el Espíritu. Y eso es lo que permanece. Eso es lo que permanece. Lo que te estoy dando como herramienta. ¿Has visto alguna vez la película Indiana Jones? Uno de los pecadores que han visto esa película. En busca del arca perdida. En busca de la vida eterna. Y la gente pasa toda su vida buscando sensaciones, emociones. Y las iglesias cometemos el mismo error. Sentir a Dios. El sentir de Dios. Hermano, tengo un sentir, pero un sentir en la carne o en el espíritu. Porque sentir en el espíritu es poder. Lo demás es pura palabrería. Porque cuando Pablo dijo vengo con demostración de poder, es poder de Dios para transformación, para cambio, para manifestar en este tiempo que Dios está más presente que nunca. Y saben los segundos con lo que hizo el Señor en Josué, para que todos los pueblos teman al Dios de Israel. Hermano, miren, yo el viernes entro un trabajo nuevo. Por fin, pero voy a trabajar en uno solo. En uno solo. Por eso siempre digo, este es justo clamor que yo les escucho. Yo les comento de lo que yo vivo, porque yo lo estoy presenciando. Y la persona que me contactó me dijo, mira Andrés, yo no te puedo hablar de cómo es. Tienes que estar adentro para darte cuenta de la gran empresa que es. Y yo le miré y dije, veamos. Incrédulo yo. Me metí a la página de internet. Esto es de China. Vi, es la marca más grande de China. Y China no son 200 personas, son millones. Entonces, en esa marca yo voy a trabajar ahora. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, tienes razón. Pero cuando esté adentro, ese día viernes, te voy a mostrar todo lo que tú quieres que yo haga. ¿Quieres que me encargue de la parte comercial de eso? Imagínate, hermano. Apenas sé hablar y puedo atacar con la parte comercial. Y es lo mismo que yo te digo. Yo no te puedo decir, hermano, ni expresarte con palabras para que tú entiendas lo que es estar en la presencia de Dios. Tienes que vivirlo. Tienes que estar adentro. Tienes que darte cuenta de la gran oportunidad que tú y yo tenemos. Hermano, ¿qué daría yo por haber conocido al Señor a más temprana edad? Haber pasado mi adolescencia y mi juventud en el liceo. Hermano, un día yo le pregunté al Señor, y en un sueño me acuerdo que yo no toco guitarra, tocando guitarra en el liceo donde yo estaba en la media. Y eso nunca lo viví. Quizás hubiese avanzado de otra manera, pero estamos en la edad precisa que Dios nos usó para despertar nuestro espíritu y darnos cuenta que el Evangelio es poder. Amén. No son palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios para transformación, para dos cosas importantes, hermanos, para decir que aquí en casa manda Él y alrededor de la gente, para darnos cuenta que teman al Dios de Israel. ¿Saben por qué los pueblos en el desierto a Israel no lo atacaban? ¿Por qué les hacía así? Porque el Dios, habían escuchado del Dios que lo había sacado de Egipto con milagros y señales prodigiosas. ¿Por qué Elías, cuando dijo a los Baales, le dijo, está durmiendo tu Dios? Y se laceraron y tuvieron todo un día lacerándose a ver si ese Dios lo escuchaba. Y Elías se burlaba de ellos. Pero cuando le tocó el turno a Elías, mojó el altar hasta al animal y dijo, Señor, manda fuego y consume. ¡Pum! Ocurrió eso. Nosotros a veces estamos viendo los Baales, viendo a otros cómo actúan, cómo hacen cosas y no pasa absolutamente nada. Pero hoy vengo, yo no soy Elías, pero vino un loquillo a decirte que ese mismo Dios que ungió a Elías también está para ti, porque a Dios le interesa mostrar su poder, no solamente a ti, sino a aquellos que están afuera, necesitados, angustiados, clamando por ayuda y no la tienen. Van a lugares, a iglesias que están muertas y no les da la solución a su alma, que no tienen idea si llegan a partir un día, si irán con el Señor.
Y tú y yo mismos en nuestra vida nos damos cuenta que necesitamos su presencia para seguir avanzando, para alcanzar a aquel que está clamando por ayuda. Y ese mismo Dios que ungió a Juan Wesley, a John Rutherford, a Wilson, a lo mejor no lo pueden conocer, a Willie Hoover, a Ellen Moody, es el mismo Dios que está esperando ungirte a ti. Porque tú eres la respuesta para la siguiente y la siguiente generación. Yo soy la respuesta para la generación que estoy viviendo. Y ese mismo Dios que ungió a su hombre estará con nosotros hasta el fin. Y va a engrandecer tu nombre. Porque aquel que confía en Dios es como el monte de Sión inamovible. Y Dios no tiene problemas con la fama, hermano. Es que yo quiero ser humilde delante. Sí, sé humilde. Y hay que serlo. Pero Él te exaltará en el momento preciso. Aleluya. Mírate tus manos. Mira tus manos. Muchas veces gastadas por el trabajo diario. Algunos que trabajan en construcción con callo, otros con pintura, otros manejando, otros con el lavaloza, acarreando pales, con callo. Manos desgastadas. Manos desgastadas. ¿O no? ¿O me equivoco? Pero hay un hombre que nos enseña en el avivamiento de Gales, un hombre tan humilde como tú y yo. Aleluya, me salía. Aleluya. Un hombre tan humilde como tú y yo. Como tú y yo. Obrero de la construcción que trabajaba sacando carbón con las manos tan abolladas como la de nosotros. Dios trajo un poderoso avivamiento a Gales, a Reino Unido y a todo el mundo conocido. ¿Qué es lo que quiero en esta mañana? Que se levante alguien y diga: Señor, puedes confiar en mí. Y diga: puedes confiar en mí. No soy el mejor, no soy la mejor, pero estoy dispuesto. Amén. Estoy dispuesto. Cuando venga el momento difícil, yo quiero estar ahí. Cuando venga la adversidad, yo quiero estar ahí. Cuando vengan los momentos de gloria, yo quiero estar ahí. ¿Ahí no la quemamos? Sí, la misma ya se vio. ¿Ya no la sabe? Ah, se lo está quemando el plástico. Es como agradable. Es práctico. Hermano, ¿quién quiere? Nos estamos quemando. El esfuerzo del 85, hermano. Hermano, míreme con sus 4 ojos, por favor. Sus 2 ojos. Yo voy a abrir el altar en algún momento para que venga el que quiera. Aleluya. Pero fíjese lo que les voy a decir. Y medite bien en lo que les voy a decir. Dios no espera gente perfecta. Dios no espera gente sabia. Hermano, si supiera que los primeros pentecostales no sabían ni leer. Si no se trata de ser intelectual, no se trata de ser armónico en tus palabras, ni ser con una perfecta dicción, sino basta con un corazón quebrantado y humillado. Y Él jamás va a despreciar. Si tú crees que estás en una iglesia que de verdad busca su presencia, abre el altar para que vengas a postrarte y a reclamarlo. Fíjate lo que estoy diciendo. A reclamar lo que te pertenece. A reclamar lo que te pertenece. A arrebatarle a la adversidad lo que te ha robado. ¿Y qué te ha robado? La capacidad de soñar. De que ella también te puede usar. Porque nos miramos al espejo y nos sentimos tan indignos. Pero es un vino indigno. El vino. El vino. Y aunque nos quiebre muchas veces,
Él nos vuelve a hacer como el alfarero. Y me dice, no me gusta, te voy a volver a hacer. Amén. Para que la tentación no sea del vaso, sino de aquel que lo está llenando. Bendito Lo está llenando. Hermanos, cuando sale esa fuente, el cielo se inunda. No hay límites para aquel que cree. ¿Quieres beber de esto? Cuando yo fui a una iglesia pentecostal, siempre me han gustado los cuadros de la iglesia. Y en esta iglesia en particular, había un cuadro que decía, si tú bebieres del agua que yo te daré, será en ti un agua que salte para la vida eterna. Y yo nunca lo entendí. Y yo nunca lo entendí bien. Y no te lo pregunto, hermano. Yo nunca lo entendí bien. Hasta que en esa misma iglesia sentí el toque de Dios por primera vez. Esa iglesia siempre fue un lugar importante en mi vida, porque cuando yo fui por primera vez a esa iglesia, yo dije, si no siento nada, yo me voy de aquí y no vengo nunca más. Dejé de decir esas palabras y ya estaba en el altar llorando. Y así fue. Hermanos, si se queman, se queman. El Señor hará una nueva. No tengo que construir una iglesia nueva. Hermano, lo que te quiero decir es que las herramientas que Dios te tiene y el Dios que le estás sirviendo es un Dios poderoso. Así es, amén. No lo simplifiques, Aleluya. no lo restringas, no lo limites. El Dios de Israel es un Dios todopoderoso. Hay un libro de Samuel Millos que se llama La locura de las masas o algo así se llama. Y están esperando a ustedes que Dios haga. Hermano, me distrae que todos vayan para allá. Con uno que vaya es suficiente. ¿Puedes poner para finalizar el Salmo 46, Josué? El verso 10. Cuando lo encuentren más así. ¿Por qué, hermano? Porque este texto le quiero dar la conclusión a lo que es mi homilía, como diría el Papa Francisco. La homilía. No. Josué, ¿le puedes poner? Estad quietos y sabed que yo soy el Dios. Exaltado seré entre todas las naciones. Exaltado seré en la tierra. ¿Se dan cuenta de la profundidad de lo que dice la palabra? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Yo soy Dios. Él no necesita que nosotros le digamos, sí, tú eres el Señor. Él ya lo sabe quién es. Él actúa por su propia naturaleza. Amén. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré sobre la tierra. Sobre tu nación, sobre tu comuna, sobre tu familia y sobre los confines de la tierra. Seré exaltado. ¿Y cómo será exaltado? ¿Cómo será exaltado? Porque aquí no está la figura de un hombre, ¿cierto? Pero, y me seréis testigos en toda Samaria, en Jerusalén, hasta el último de la tierra. ¿Quién es aquel que Dios usa para que Él sea exaltado? Al hombre, a la mujer. Y por lo tanto, hermano, ¿quién quiere ser usado por Dios? Venga. Venga. Y póstrese. Y dígale, puedes confiar en mí. O si no, quédese sentada o sentado y a ver cómo se mueve. Y póstrese delante del Señor. Porque esto es de vida y muerte. Esto es de vida o muerte.
Si queremos ver un cambio en nuestra sociedad, veamos que la mano de Dios está contigo y conmigo para mostrar su poder. Amén. ¿Puedo ponerlo de pie, por favor? ¿Puedes poner la canción Hay una unción aquí, por favor?